Hola, bienvenidos a otro video más de Curso de Uñas para ti. En esta ocasión veremos cuáles son los productos que se usan para las uñas acrílicas y para hacer gelish y qué tipo de lámparas hay. Empecemos. Los acrílicos junto con el monómero se crean uñas artificiales y fuertes. Al mezclarse se forma una masa manejable que por lo regular los tiempos de secado en los polvos o polímetros son de 30 a 40 segundos. El monómero fue diseñado para la fácil combinación y aplicación de los acrílicos con un terminado de calidad, asegurando la no decoloración. Aquí tenemos el limpiador de pinceles, que es un producto a base de acetona para remover el acrílico. También tenemos lo que es la acetona pura, que es un líquido incoloro con un distintivo olor y tóxico. Se evapora fácilmente en el aire. Esta es la resina, que es un líquido de viscosidad media diseñada para la aplicación de tips y de decoración. También tenemos el cortacutículas, que como su nombre lo dice, nos va a ayudar para realizar cortes precisos en la cutícula. El antiséptico lo usaremos para evitar la proliferación de hongos entre las uñas naturales y las postizas. Este es el cleaner, que nos ayuda a limpiar las uñas y quitar el polvo o quitar la capa de inhibición. Como verás, hay mucho material que se usa en las uñas, pero tú puedes empezar a usar el básico. Este es el aceite de cutícula, que va a humectar lo que es la cutícula al terminar las uñas. Casi siempre vienen en diferentes presentaciones y diferentes aromas. Existen diferentes tipos de acrílicos, que es el rosa, el cristal, el blanco y el semiblanco, así como los acrílicos de colores. Puedes obtenerlos al mezclar entre sí los colores primarios de la pintura rojo, amarillo y azul, más blanco y negro, y después continuar mezclando y combinando los colores resultantes. Además, también ya los venden así en colores, y tú puedes agarrar y formar tus colecciones con brillos. Puedes mezclar brillos o puedes mezclar decoraciones con los mismos acrílicos, como el ala de ángel. Tenemos lo que es el Bond, que es un balanceador del pH y un deshidratador de uñas. No penetra en el plato de la uña, se debe de usar antes de aplicar la uña artificial o primer o resina. Y tenemos lo que es el primer. El primer penetra en la superficie de la uña y la deshidrata, preparando a la uña para que tenga una máxima adhesión, evitando levantamientos. Aquí tenemos lo que son los recipientes, que se les llama godet. Son recipientes de vidrio para el acrílico o líquidos como el monómero o la acetona pura o limpiador de pinceles. Los encuentras de diferentes presentaciones y de diferentes tamaños. Como verás, tenemos varias herramientas y accesorios que se utilizan para realizar las uñas acrílicas, o también para utilizar los geles. Más adelante estaremos utilizando cada uno para que sepas bien cómo es la herramienta y cómo es que se utiliza cada herramienta en nuestras uñas. Como por ejemplo, los lápices, que nos ayudan para agarrar el cristal, o los cristales que vamos a ir poniendo en la uña. También encontramos lo que es la katana para Swarovski. Esta herramienta es la mejor, está compuesta por una punta encerada que te permite agarrar el cristal y ponerlo en la uña sin que te vaya a caer, y el otro extremo tiene una punta fina que te permite acomodar el diamante perfectamente de la manera que quieras en tu diseño. Es necesaria para que tú la tengas dentro de tu kit. Como verás, tenemos varias herramientas para lograr una manicura perfecta, como el cortacutículas, lo que le llamamos alicatas también, o el palito de naranjo, o el pro pusher, también llamado empujador de cutícula o bisturí. Este tiene dos herramientas, uno es el empujador y otro es el removedor del perejil. Este es el empujador de cutícula y pinza multifuncional para uñas esculturales. Es una buena herramienta que te ayudará a formar la punta en C. Es una herramienta multifuncional tornasol con 3 puntas, pinza para sujetar las formas esculturales, el empujador de cutícula y el removedor de punta. Ahora tenemos una herramienta muy necesaria, que es el cortatip, que es un utensilio específico para cortar los tips. Esto también nos va a ayudar mucho a que sea más rápido y más práctico. Ahora vamos a ver qué es lo que necesitamos para hacer unas uñas con color semipermanente. Y lo que necesitamos es la base,
Top Coat, son consistencias de geles. El brillo Top Coat, que también es una consistencia a base de gel. Esto nos va a ayudar a empezar la uña y a terminar la uña. También tenemos lo que es los geles en color. Este, por ejemplo, es un Top Coat con brillos. Nos da un buen terminado con un color y brillos al final. Este es el matizador. Este lo aplicamos en la uña, lo metemos a lámpara y se va a hacer mate muy rápidamente. Y los colores. Los puedes encontrar de diferentes presentaciones y hay muchas marcas en el mercado. Este, por más que lo quiero abrir, nada más no puedo abrirlo. Muchas veces se terminan pegando, ya que el cambio de clima, como el frío o el calor, hacen muchas veces que se cristalicen. Entonces siempre mantener nuestros geles en un lugar donde no haga ni mucho frío ni mucho calor. Aquí tenemos el color. Aquí tenemos lo que son los pinceles de silicón. Hay diferentes tipos de puntas que nos van a ayudar también a trabajar más fácilmente con los geles. Estas son las alicatas, el palito de naranjo, este también nos funciona como empujador de cutícula, pero es desechable, igual que el palito de naranjo. Y vamos a empezar a ver los pinceles. Este es el pincel que utilizamos para el poligel, que tiene una espátula, y tenemos el pincel lengua de gato. Este es el pincel número 6 para trabajar con acrílico. Es Kolinsky, cerdas naturales. Este otro pincel es un pincel para trabajar en gel. Si se fijan, la punta es diferente y es más delgado. Este nos va a ayudar a que sea más fácil el manejo del gel. Aquí tenemos lo que es otro pincel para acrílico, pero este es de metal. El otro era de madera y los podemos encontrar de diferentes presentaciones y diferentes números, según como quieras trabajar. Ahora te presentaré lo que son los pinceles para decoración. Casi siempre viene este set para que nos ayude a trabajar nuestra decoración en mano alzada. Y este es un pincel para trabajar lo que es el acrílico en 3D. Va a agarrar pequeñas perlas de acrílico y así podemos hacer flores y otro tipo de decoraciones en nuestras uñas. Este es un kit para hacer nuestras uñas en terminación C. Son moldes que van abajo de la uña, después las utilizaremos para que veas cómo nos ayuda a que tenga una punta en C a la hora de hacer nuestras uñas esculturales. Si te fijas, vienen en diferentes tamaños para que se adapte a cada uña. Este es nuestro dedo de práctica. También podemos tener las manos de práctica. Todo nos va a funcionar para poder practicar antes de empezar con una clínica. Estas son nuestras pinzas quirúrgicas que nos ayudan también para las uñas esculturales. Esto es nuestro medidor de uñas para ver el largo de uñas. Si te fijas, vienen numeraciones.
Recuerda que nuestras uñas esculpidas las pueden ser de gel o pueden ser poligel o pueden ser acrílicos, que son extensiones artificiales de las uñas realizadas con geles o acrílicos de construcción, utilizando moldes para dar la forma y extensión deseada. Estos son nuestros moldes que nos van a ayudar a realizar este tipo de uñas sin utilizar tip. Ahora veremos los diferentes tipos de lámpara. Esta es una mini lámpara que nos ayuda para poner fácilmente los tips que van en gel. Y así no hay necesidad de agarrarla. Esta es la mini zoom que nos ayuda para llevarla cuando tenemos servicio a domicilio. Y es práctica y cabe en el bolsillo. Este es otro tipo de lámpara que nos ayuda cuando estamos poniendo piedras o ciertas decoraciones que llevan lámpara, y así no tenemos que meter toda la mano. También viene con su goma para poder poner decoraciones que no se nos vayan a mover. Entonces lo que hacemos es prender la lámpara y la ponemos en la decoración con la uña, y así se seca el gel y no se mueve ni nos quedan las decoraciones salidas. Ahora vemos lo que es el Sio. El Sio nos va a ayudar para hacer nuestro manicure y poder poner el agua calientita. Le ponemos removedor de cutícula y eso nos va a ayudar a que se ablande la cutícula y podamos cortarla. Ahora bien, tenemos lo que siguen las lámparas, pero son un poquito más grandes. Va a tener su timer y esta tiene su número digital. También la tenemos en otras presentaciones. Lo que hace diferente todas estas lámparas es su voltaje. Unas calientan más rápido que otras, y otras son portátiles y otras tienen y se usan con pilas. Ahora sí que tú vas a comprar la que más adecue a ti. Las lámparas de secado, lámparas LED, como su nombre lo dice, se utilizan para obtener un secado rápido y ese acabado profesional. Muchas veces pensamos que son caras, pero en realidad no lo son tanto. Y lo mejor es que son muy fáciles de usar. Siempre he pensado que es mejor tener la mini, además de que tengas tu lámpara fija para tus clientes. Ahora tenemos bien lo que es el pulidor, que ya lo hemos visto anteriormente, y ahora vemos lo que son los tips. Son extensiones de uñas hechas de plástico y tienen diferentes tamaños, los cuales están enumerados desde el más chico, que es el número 10, al más grande, que es el número 1. Los hay de colores, hay francesas, hay con puntas diferentes. La verdad, hay una variedad de tips que puedes encontrar en el mercado. Y finalmente vemos lo que son las toallitas, que nos ayudan a no dejar pelusa. Espero te haya gustado este video. Dale like y suscríbete.